my own, but now I'm not alone. Invaders, assemble! Always we will fight as one, till the battle's won, with evil on the run. We never come undone. Assemble, we are strong, forever fight as one. Assemble, we are strong, forever fight as one. Our world's about to break, tormented and attacked, lost from when we. Luego de unos minutos de viaje, finalmente habían llegado a la USJ, en donde se encontrarían número 13 y Olmig, quienes al verlos dirían: bienvenidos jóvenes, el día de hoy realizarán entrenamiento de rescate. Ante esto todos los presentes se emocionaron, pero en eso Olmig diría: oigan, ¿dónde están los jóvenes Todoroki y Midoriya? Aparentemente se quedaron dormidos. Diría Momo con una cara de resignación, a lo que le saldría una gota de sudor a Olmig para luego decir: bueno, ya ni modo. Luego de eso número 13 les daría el mismo discurso de la historia original, pero en eso Mina se percataría de una niña la cual se estaba escondiendo detrás de Almigta, lo que ésta diría: disculpe Olmig Sensei, pero, ¿quién es esa niña? Bueno, ella es Wanda Maximoff. Para los que vean las noticias sabrán la osadía que cometieron los jóvenes Todoroki y Midoriya en la base de Hydra. En esa aventura lograron rescatar a esta niña, aparentemente es en ellos en quien confía, así que pene en que interactuar con ello no le vendría mal, aunque por lo que veo no se va a poder. Ante estas palabras todos mirarían a la niña, quien aparentaba unos 14 años, a lo que Mineta con una mirada pervertida: ¿qué edad tiene? Sé que aparenta de 14 años, pero en realidad tiene 10, al parecer le hicieron algo que obligó a su cuerpo a desarrollarse con rapidez. Ante estas palabras Mineta pondría una mirada de decepción, pero en eso atizada diría: bueno, dejando de lado el tema de a la niña, hoy estamos aquí para realizar entrenamiento de combate. Este ejercicio equivale al 30% de la nota final. Si alguien tiene el contacto de los dos que faltan les pido que les avisen, ellos tienen un total 1 hora para llegar o se les calificará con 0. Ante estas palabras todo el mundo tuvo un escalofrío, pero en eso Momo dijo: qué bueno que le pedí el número a Shoto. Por mientras con Izuku y Todoroki, ambos estaban durmiendo cada uno en su habitación, cuando de pronto el teléfono de Todoroki comenzó a sonar, por lo que algo somnoliento respondería: mande. Shoto, tú e Izuku tienen que venir aquí ahora. No he dormido en toda la jodida noche, así que por favor déjame dormir. Si sabes que hoy haremos entrenamiento de rescate. Tenemos todo el año para asistir a esas clases. Sí, pero el sensei dijo que el ejercicio de hoy equivale al 30% de la nota final del semestre. Ante estas palabras Todoroki se quedaría callado por unos minutos, a lo que Momo diría: el sensei dice que tienen 1 hora para llegar o serán calificados con 0. Ante estas palabras Todoroki se levantaría de su cama y gritaría: Izuku, ya valimos verga, tenemos que llegar a la lluvia en 1 hora y nos reprueban el semestre. Mierda, gritaría Izuku para luego comenzar a vestirse a la velocidad de la luz. Creo que les mandaré las coordenadas de donde estamos, así no se pierden. Diría Momo para luego colgar y decir: buenas noticias, ya están en camino. Bueno, más le vale llegar a tiempo, como sea entremos, tenemos mucho que hacer. Diría Aizawa para luego él junto a todos los presentes entrar a las instalaciones, quedando asombrados por la gran cantidad de situaciones que se pueden simular: naufragios, incendios, terremotos, entre otros, pero en eso se percatarían que en el centro del lugar había una pequeña neblina negra, a lo que Melissa dijo: ¿esto es parte del entrenamiento? No, no lo es. Diría Olmig poniéndose en pose de combate, viendo que de la neblina salían cientos de villanos. 13, llévate al estudiante, yo y Aizawa detendremos a los estudiantes. Diría Olmig preparándose para la batalla, pero en eso la misma neblina aparecería en medio de los estudiantes y de esta saldrían las siguientes palabras: buenos días, somos la Liga de Villanos, lamento mucho hacer esto, pero tenemos una misión: asesinar a Olmig. Diría a la niebla para después absorber a todos los estudiantes excepto a Melissa y Alida, con los demás estos fueron enviados a distintas zonas de la USJ, maldito.
Gritaría Lida para luego darle una patada a la niebla, logrando encestarle un golpe en su parte física, haciendo que ese se quejara para luego irse del lugar, pero en eso la entrada explotaría y esta comenzaría a colapsar. Mierda, Lida, sal de aquí y busca ayuda. No los voy a abandonar. Regla de heroísmo número 23: si no puedes ganar una batalla, huye y pide refuerzos, eres el más rápido de la clase, tienes que ir a la Yue y buscar refuerzos. Maldita sea, está bien. Diría Lida para luego empezar a correr en dirección a la entrada, pero en eso la misma niebla volvería a aparecer y diría: no irás a ningún lado. Tu problema soy yo, cigarrillo gastado. Diría Melissa para luego con su technopatía crear 2 discos los cuales lanzaría a la niebla haciendo que ésta sufriera una inmensa descarga eléctrica haciendo que su Kirky empezara a desactivarse haciendo que su cara por fracciones de segundos fuese visible, pero Aizawa lograría verlo y diría: Shirakumo. Ante estas palabras la niebla miraría a Aizawa y diría: viejo, amigo, ayúdame. ¿Qué demonios? Kurohiri. No lo dejes escapar. Gritaría un sujeto de cabello gris y con varias manos en todo su cuerpo, a lo que el ahora conocido como Kurohiri daría un fuerte grito y se lanzaría a atacar a Lida, quien estaba cerca de la salida, pero nuevamente Melissa sería más rápida y con un guante que acababa de crear le dio un puñetazo a Kurohiri dejándolo inconsciente para luego crear unas esposas anuladoras de Quirks y se las pondría. Apresúrate, Lida. Estoy en eso. Diría Lida para luego empezar a correr más rápido, logrando salir del lugar antes de que la entrada terminara de colapsar dejando a todos encerrados, pero en eso una criatura gigante con apariencia similar a la de un pollo parecería frente a Melissa con intenciones de matarla, pero antes de poder hacer algo Olmig le daría un poderoso puñetazo en la cara mandándolo a volar. Melissa, ve a un lugar seguro, yo me encargaré de esta cosa. Aizawa, pon a Wanda en un lugar seguro. Como sea, vámonos Wanda, aquí no estás a salvo. Diría Aizawa para luego tomar a Wanda de la mano y empezar a correr. Espera, Kiyomi, el jefe parece ser en que tiene esas manos en la cara, si acabo con él. Que ni se te ocurra, jovencita, tienes que ponerte a salvo. Ya no soy una niña, Kiyomi, puedo defenderme sola. Es demasiado peligroso. A ti te arrancaron medio estómago hace años, no tienes derecho a decirme que no tome riesgos, soy una heroína por amor a Dios. Para empezar, solo eres una aspirante. Por favor, Kyo, ¿por qué te esfuerza tanto en evitar que me involucre en peleas? Tú no vas a estar ahí toda mi vida, apenas si te veía durante mi infancia, ni siquiera necesité la ayuda de mi padre para resolver mis problemas, así que por favor, déjame pelear como la heroína que aspiro a ser. Diría Melissa muy enojada, a lo que Olmig la miraría fijamente a Melissa y a la mente le llegaría la imagen de ella cuando era una niña pequeña, pero esta imagen se desvanecería de inmediato para luego poner una mirada nostálgica y decir: es cierto, ya no eres una niña, ve y acaba con él. Gracias, tío. Diría Melissa para luego crear una pistola, pero antes de que Melissa pudiera irse Olmig diría: lamento mucho haberte abandonado. ¿De qué hablas, tío? Ya lo entenderás, ahora mismo tienes una pelea que ganar. Ante esto Melissa sonreiría para luego empezar a correr con dirección al peligro, mientras que Olmig la veía a lo lejos y dejaba caer una lágrima traicionera para luego decir: perdóname, Marta, cometí un error. Tras decir eso Olmig miraría fijamente al monstruo para luego decir: pero planeo corregirlo. Diría Olmig para luego lanzarse a atacar a la criatura. Minutos antes, en la zona de naufragio, vemos a Momo aparecer en plena caída libre, cosa que la asustaría un poco, pero no tendría tiempo de reaccionar ya que ésta aterrizaría en el agua, en donde vería que había varios villanos con quirks de agua esperándola, por lo que sin pensarlo crearía un par de cuchillos militares esperando a que los villanos atacaran, pero antes de que algo pasara, una lengua enrollaría su cintura y la arrastraría hasta afuera del agua y la dejaría en el bote en donde se encontraría con Tsuyu y Mineta. ¿Qué sucedió? Preguntaría Zero viendo cómo varios villanos rodeaban el lugar. Los villanos nos atacaron, eso pasó. Diría Tsuyu con tranquilidad. Tenemos que salir de aquí, si nos quedamos mucho tiempo estos tipos podrían intentar matarnos. Disculpa, pero, la única que puede moverse por el agua soy yo, y a no ser que pueda nadar a más de 60 km/h entonces no creo que podamos irnos nadando. Diría Tsuyu viendo que los villanos estaban preparados para atacar a los chicos. Tengo una idea, Mikien, y permite crear cinta adhesiva, puedo hacerla con mucha elasticidad, si logramos crear una resortera lo suficientemente grande, podríamos salir de aquí sin problemas. ¿Y cómo creamos una resortera? Preguntaría Tsuyu algo confundida.
Vi unos tubos en el techo, quizá podríamos usarlos. Ante estas palabras los presentes se dirigirían al techo, en donde encontrarían varios tubos lo cuales usarían para crear una resortera. Paspiés que hacían falta Momo las creaba y en cuestión de minutos ya tenían la resortera armada, a lo que Sato diría: que y la resortera solo resistirá 2 tiros, no se preocupen, mis piernas tienen la fuerza suficiente para poder saltar desde aquí hasta la orilla. En ese caso es mejor apresurarnos, diría Momo para luego usar la resortera para salir volando del yate logrando aterrizar en la orilla, siendo seguida por Sato y Tsuyu. Esta última saltaría usando sus piernas, pero en eso los villanos tratarían de alcanzarlos, pero Momo creara un lanzagranadas y lograría dejarlos a todos inconscientes, a lo que Tsuyu diría: creo que exageraste. No es momento de discutir, debemos ayudar a los demás, diría Momo para luego empezar a caminar hacia donde se encontraban los demás. Mientras tanto con Melissa. Esta estaba peleando contra los villanos con una gran agilidad, no demostraba ser experta en algún tipo de arte marcial, pero sí peleaba con una destreza y ferocidad envidiable, casi parecía un tigre atacando a múltiples presas. Vamos preciosa, deja de pelear y deja que yo y mis amigos te demos algo de placer. Y si mejor te corto el miembro, diría Melissa para luego crear una katana la cual tenía un par de luces de neón y esta empezaría a brillar al rojo vivo ajustando a los villanos. Esto no puede estar pasando, diría un iracundo peliceleste quien por la ira gritaría: te voy a matar. Tras decir eso se lanzaría a atacar a Melissa, quien lo vería venir y antes de que éste pudiera poner una mano encima de Melissa, esta le aplicaría una llave y lo mandaría a volar chocando con varios villanos, haciendo que gran parte de ellos se desintegraran al tacto. Mierda, si me pone un dedo encima me matará, debo acabar con esto rápido, pensaría Melissa con algo de nervios, viendo cómo el sujeto se levantaba con ira reflejada en sus ojos. Más vale que esos bastardos cumplan su promesa, diría la peliceleste, a lo que Melissa pensaría: ¿vino con alguien más? Mientras tanto con Aizawa, este había detenido a varios villanos, aunque se le había dificultado un poco ya que tenía que proteger a Wanda, quien en ningún momento salió de su escondite. Wanda, ya todo está bien, ya puedes salir. Ante estas palabras Wanda se asomó de su escondite, pero en eso pondría una mirada aterrada y comenzaría a temblar. ¿Qué te sucede?, preguntaría a Aizawa algo confundido. Detrás de ti, imbécil. Ante estas palabras Aizawa se asustaría para luego lanzarle un puñetazo, pero al voltear no vería nada, pero de pronto una estela plateada pasaría detrás de él y le clavaría un cuchillo en el abdomen, haciendo que Aizawa caiga al suelo desangrándose. De nada sirve poder borrar quirks con la mirada si no puedes ver a tu enemigo, diría un sujeto de cabello plateado y acento algo extraño, pero en eso este volearía a ver a Wanda para luego decir: Wanda, ¿te acuerdas de mí? Soy tu hermano, Prieto Maximorph, tú y yo éramos los prodigios de nuestra aldea. Aléjate, diría Wanda con mucho miedo en su voz para luego empezar a correr. Por favor Wanda, no te voy a lastimar, diría al ahora conocido como Prieta para luego correr a gran velocidad y aparecer frente a Wanda, haciendo que ésta se asustara y cayera de espaldas. Tranquila hermanita, no te haré nada. Vete, gritaría Wanda para luego activar sus poderes de forma inconsciente, mandando a volar a Prieto y destruyendo gran parte de la zona, pero desafortunadamente Wanda no soportaría esto y caería inconsciente al suelo. Vaya, los de Hydra te hicieron lo mismo que a mí, pero en ti el efecto fue más fuerte, diría Prieto para luego empezar a cargar a Wanda al estilo nupcial. Tú y yo tenemos que terminar la misión que nuestro padre inició, hermanita, corta una cabeza, y 2 más la reemplazarán. Mientras tanto con Olmig, este seguía intercambiando puñetazos con el monstruo, pero este no parecía cansarse en los absolutos. Ya me cansé, terminemos esto de una vez, diría Olmig cuando de pronto sus ojos comenzarían a brillar de forma muy intensa y su velocidad aumentaría al igual que su fuera y este comenzaría a masacrar a la Noma, pero en eso se percataría de que uno de sus golpes le había dado en la cabeza y este tardaba en recuperarse, por lo que en voz baja diría: bueno, técnicamente ya no está catalogado como humano, así que no creo que me meta en problemas, diría Olmig para luego encestar un fuerte puñetazo en la cabeza del monstruo, dejándolo aturdido para luego tomar su cabeza con ambas manos y destruirla por completo, haciendo que el monstruo caiga al suelo, muerto. Bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba, diría Olmig para luego fijar su vista en Melissa, quien estaba teniendo una batalla cuerpo a cuerpo contra el que parecía ser el líder, por lo que se lanzaría a atacar logrando hacer que el sujeto saliera volando.
Lamento la tardanza, Melissa, pero ese pollo era mi fuerte de lo que aparenta. Descuida, yo me encargar de él, tú ve a buscar a los demás. ¿Segura que estarás bien? ¿Por quién me tomas? Diría Melissa para luego con su techonopatía desbaratar su katana y usando piezas adicionales creó 2 guantes con garras muy filosas al igual que unos colmillos. Bau, Melissa, te ves muy peligrosa. Lo soy, diría Melissa para luego lanzarse a atacar a quien todos sabemos que es Tomura mientras que Olmig iría a ayudar a 10 compañeros mientras que Tomara solo rugió en ira para luego decir. Zorra. Ante estas palabras Melissa sonreiría y respondería. La que te parió. Ante estas palabras a Tomura le empezarían a rechinar los dientes, pero antes de poder hacer algo varios villanos que aún quedaban allí intentarían atacar a Melissa, pero está usando sus nuevas garras y dientes lograría causarles mucho daño dejándolo inmóviles para luego mirar directamente a Tomura y decir. Empieza a rezarle al de arriba infeliz. Diría Melissa para luego lanzarse a atacar a Tomura encestándole un puñetazo en el mentón y luego con sus garras causarle una enorme herida en el pecho haciendo que Tomura grite de dolor, pero la cosa N terminaría allí. Melissa aprovechando la conmoción le daría un fuerte mordisco en el hombro a Tomura para luego arrancarle un pedazo gigante de carne el cual escupiría, pero la sangre que manchaba su mano y su mandíbula le daría un aspecto muy atemorizante. Maldita, pagarás por esto. El que pagara eras tú, pagarás con tu libertad te pudrirás el resto de tus días en una celda. Diría Melissa para luego hacer que sus garras empiezan a brillar en un color azul para luego estas salir disparadas hacia Tomura dándole una inmensa descarga eléctrica dejándolo inconsciente. Bueno, ¿quién sigue? Diría Melissa al tiempo que reconstruí sus garras y veía fijamente a los villanos quienes la mirarían con algo de terror a lo que una peli plata aparecería en una estela del mismo color y diría. Sigo yo este sujeto tendría a Wanda en el hombro a lo que Melissa diría. ¿Qué es lo que quieres con Wanda? Solo trato de salvar a mi hermanita. Pues siendo un villano no creo que eso suceda. Como sea, no puedo pelear con la en mi hombro así que, solo la dejaré aquí, ya vendré por ella después. Si solo quieres a tu hermana ¿por qué no solo la tomas y te vas? Créeme, que nada me costaría hacerlo, pero hizo un trato con mi jefe, a cambio de liberar a mi hermana de los experimentos debía llevarle a una joven menor de 18 años con poderes mentales, y por cómo te ves diría que tienes 16 y tu poder de controlar la tecnología con la mente es muy interesante, así que perdón señorita, pero tú vienes conmigo. Disculpa, pero ni siquiera sé tu nombre como para ir a acompañarte a cualquier lado. Disculpa mis modales, mi nombre es Prieto Maximorph. Bueno, supongo que te espera un largo tiempo en prisión, Prieto. Diría Melissa para luego hacer que sus colillas brillaran en un color azul claro para luego lanzarse a atacar a Prieto quien solo pondría una sonrisa confiada esperando el ataque y en cuanto este llegó simplemente se movió a alta velocidad y le dio varios golpes en todo el cuerpo a Melissa dejándola bastante aturdida para luego Prieto tomarla del cuello y empezar a correr por todo el lugar dándole varios golpes sin piedad alguna para luego detenerse frente a una estructura la cual estaba en todo el centro de la USJ para luego con todas sus fuerzas darle un puñetazo en la mandíbula a Melissa, destruyendo sus colillas tecnológicos de inmediato y dislocándole la mandíbula de paso para luego darle un tremendo golpe el cuello, haciendo que por un momento Melissa no pudiese respirar a lo que Prieto diría. ¿Acaso no lo viste venir? Ante esto Melissa trataría de hablar, pero debido a un golpe en el cuello la voz no le saldría. Descuida, el golpe de quito la voz, pero no es permanente, me aseguré de eso, sería una lástima que tan hermosa voz como la tuya se perdiera. Diría Prieto de forma coqueta a lo que Melissa intentaría cortarlos con sus garras, pero Prieto sería más rápido y en cuestión de un minuto le daría 60 golpes en el estómago a Melissa, dejándola muy herida y haciendo que ésta vomite sangre para luego tomarla de ambas manos y decir. Estas cosas son peligrosas, mejor te dejo inmovilizada. Diría Prieto luego romperle ambas manos a Melissa haciendo que ésta intentara gritar de dolor, pero a la voz no le saldría. Considérate afortunadamente, solo te rompí las manos. Diría Prieto para luego poner a Melissa en su hombro, pero esta no se dejaría vencer por lo que con las piezas de sus garras crearía una pequeña daga la cual comenzaría a arder al rojo y aún con las manos rotas le clavaría el cuchillo en el hombro a Prieto haciendo que este dé un quejido de dolor para luego lanzar a Melissa al suelo para luego Prieto con mucho dolor sacarse el cuchillo del hombro y lanzarlo lejos para luego decir. Perra estúpida.
Tras decir eso, Prieto le daría un fuerte golpe a Melissa la cara para luego sujetarla del cuello y empezar a ahorcarla. Hay miles de chicas en el mundo, no me costará mucho encontrar a alguien mejor que tú de camino a la base, así que no creo que le importe a nadie si te mato ahora. Diría Prieto para luego aumentarla fuera de ser agarre, haciendo que Melissa empieza a retorcerse de forma desesperada debido al dolor y a la falta de oxígeno, y unos segundos antes de perder la consciencia pensaría: por favor, ayúdame, Izuku. Unos segundos después el techo del lugar explotaría asustando a Prieto, quien solo soltaría a Melissa para luego voltear al cielo viendo que a gran velocidad estaba bajando una bola de fuego color morado, a lo que Prieto diría: a la mierda, esa cosa matará a esta chica. Tras decir eso, Prieto iría corriendo hacia donde estaba su hermana para luego ver cómo la bola de fuego caía directamente encima de Melissa. Dudo mucho que haya sobrevivido a eso. Diría Prieto de forma barloa, pero en eso un portal de color azul se abriría detrás de él, del cual saldrían cientos de pico de hielo, los cuales él podría esquivar fácilmente. ¿Qué demonios? Lamento la tardanza, nos perdimos en el camino de la vida. Diría una voz que haría que Wanda reaccionase para luego esta con algo de dificultad decir: Oni-chan. Unos minutos antes con Momo, esta había llegado a una zona la cual estaba llena de lluvia, en donde había ayudado a algunos de su compañera a liberarse de los villanos. ¿Ahora qué hacemos? Preguntaría Tsuyu con un ligero sonrojo debido a la lluvia, pero esta sabría ocultarlo. Bueno, ahora mismo estamos en una sin cobertura, y no tenemos ninguna forma para comunicarnos con el exterior, así que no hay mucho que podamos hacer. Esperen, yo tengo una forma de comunicarme con el exterior. Diría Momo sacando un teléfono algo extraño de Dios sabe dónde. ¿Qué es eso?, preguntaría Tokoyami algo intrigado. Es un teléfono de emergencia que me dieron mis padres, solo se puede usar una vez y luego se vuelve inútil, esto para evitar que lo rastreen, además de que usa una frecuencia que evita que cualquier tipo de onda eléctrica lo interfiera. En resumen, puedo llamar a cualquiera con esto. Pues llama a la Yuwei, eso será un problema, no conozco ningún número de la academia. Puta madre, para la próxima como mínima anota el número del puto director. Diría Tokoyami con un ano en la cara. ¿Cómo esperas que conozca al director si nunca en la vida lo hemos visto? Pues no sé, eres una niña rica, en más de un sentido, ¿no conociste al director durante los sobornos o algo así? Diría Tokoyami de forma acusatoria, a lo que no pondría una cara indignada para luego decir: en primera, mi familia jamás haría algo tan bajo y sucio como sobornar a alguien, y en segunda, si logré entrar la Yuwei fue por mis propios esfuerzos, así que hazme un favor y ya deja tus prejuicios. Uy, perdón señorita, tengo todo lo que quiero cuando yo quiero sin que nadie me diga que no. Ahora sí ya te jodiste. Diría Momo para luego crear una pistola y apuntarle a Tokoyami a la cara. ¿No creíste que podrías morir antes de los 20 o sí? Pues adivina, somos héroes, llegar a los 30 sería un logro digno de reconocimiento para nosotros. Bueno, y dejen de pelear. Diría Tsuyu ya más controlada, a lo que Momo diría: está bien, pero no me culpen si un día cenamos pollo asado y al mismo tiempo el matapollo desaparece. ¿Cómo me llamaste, princesita? Batipollo. Ya estuvo, te voy a Tokoyami no terminaría de hablar ya que Momo le dispararía en la cabeza. Afortunadamente solo era una bala de goma, por lo que únicamente se quedaría inconsciente. Ya me tenía harta. Oye, ahora que recuerdo, Izuku y Todoroki estaban de camino. Ante estas palabras a Momo se le prendería al foco para luego comenzar a marcar en su teléfono. Tras unos segundos alguien contestaría: hola. Todoroki, sí, yo Momo. Momo. ¿Qué sucede? Estamos afuera de la USJ, pero la puerta está llena de escombro y no podemos entrar. ¿Se trata de algún ejercicio? Porque te aviso que la hora asignada aún no termina y no queremos perder el semestre. No se trata de eso, los villanos de alguna forma localizaron este lugar, ahora mismo nos están atacando. La última vez que hablaron dijeron que venían a matar a Olmig, además pude ver que una especie de pollo con esteroides estaba con ellos, y hace un rato escuché varios estruendos y no veo a Melissa desde hace tiempo. ¿Qué cosa? Resiste, ya vamos para allá. Diría Todoroki para luego colgar el teléfono. Quizá debí pedirle que trajera refuerzos. Diría Momo algo nervioso. Mientras tanto, afuera de la USJ, Izuku, olvídate de la entrada, tenemos que buscar otra forma de entrar. ¿Qué sucede? Los villanos atacaron a todos. Momo dice que perdió a Melissa hace tiempo. ¿Cómo? A la mierda seguir la regla, rompamos el puto techo. La peor idea que has tenido en toda tu puta vida. Hay que hacerlo. De vuelta en el presente.
Un momento, ustedes fueron los que se llevaron mi hermana de la base de Hydra. ¿Tu hermana? Preguntaría Izuku para luego ver que Prieto estaba cargando a Wanda, por lo que Izuku suspiraría para luego decir. Tenía que ser. Diría Izuku para luego desaparecer en un portal azul confundiendo a Prieto, pero en eso Izuku aparecería detrás de él y le daría un golpe potenciado con su luz morada, causándole mucho daño a Prieto para luego tomar a Wanda y volver a aparecer al lado de Todoroki con Wanda en sus brazos, quien se aferraba fuertemente a su pecho. Devuélvanme a mi hermana, hijos de... Prieto no terminaría de hablar ya que Todoroki lo metería en un cubo de hielo. Soy yo, estás mejorando. Pues la semana pasada mi puntería no era tan buena, así que creo que, sí estoy mejorando, aunque siento que se nos olvida algo. Diría Todoroki poniéndose pensativa, a lo que Izuku muy alterado dijo. Puta madre Melissa. Diría Izuku para luego voltear hacia atrás viendo que Melissa estaba en mal estado para luego ir a verla. Mierda, no podemos dejarla así. Diría Todoroki viendo que Melissa respiraba con dificultad. Yo me encargo. Diría Izuku para luego abrir un portal pequeño y de este sacar a Recover o Gira de estos. Pero qué carajos. ¿Dónde estoy? Perdón por traerla, podría curar a Melissa. Diría Izuku de forma amable, a lo que Recover y Gale se enojaría y diría. ¿Qué nivel de descaro? En mi tiempo las personas eran más respetuosas, deberías aprender a respetar a tus mayores y de paso ir a la misa cada domingo. ¡Te calles, pinche anciana culera! Gritaría Todoroki muy enojado, a lo que Recover y Gale se asustaría un poco para luego ir a curar a Melissa haciendo que ésta quede como si nada hubiera pasado para luego dirigirse a Izuku y decir. ¿Podrías llevarme a la Yuei por favor? Esto, ok. Diría Izuku para luego crear un portal el cual Recover y Gale cruzaría, a lo que Izuku diría. ¿No crees que te pasaste? Nadie la obliga a andar diciendo cosas sobre su generación a las que nadie le importa. Bueno, pues, esto buscando una respuesta ante ese argumento, pero honestamente no logro encontrar nada. Da lo mismo, tenemos que sacar a todos. Hijos de puta. Gritaría Prieto ya liberándose del cubo de hielo. Yo me encargo de él, tú ve a ayudar a los demás. Diría Todoroki estirándose un poco. Ok, te veo luego. Diría Izuku para luego desaparecer en un portal azul, pero exactamente un segundo después volvería a salir del portal para luego empezar a cargar a Melissa mientras decía. De ti no me volveré a olvidar. Tras decir eso, Izuku se llevaría a Melissa del lugar dejando a Todoroki solo. Amigo mío, acabas de firmar tu sentencia de muerte. Diría Prieto al tiempo que se ponía en posición de batalla, a lo que Todoroki sonreiría para luego decir. El que debería decir eso soy yo. Tras decir eso, Todoroki lanzaría una llamarada de fuego, haciendo que Prieto se vea obligado a correr por todo el lugar esquivando la llamarada, pero Todoroki ante esto congelaría el suelo, haciendo que Prieto resbale, cosa que Todoroki aprovecharía para aprisionar sus piernas en hielo para luego crear un bate de béisbol de hielo y romperlo en la cabeza del velocista. Eso te pasa por confiado. Diría Todoroki preparándose para inmovilizar al sujeto, pero este de pronto desaparecería en un estallido de velocidad causando un gran estruendo, a lo que Todoroki sentiría miles de golpes en todo su cuerpo obligándolo a arrodillarse debido al dolor. No sé si te diste cuenta, pero puedo correr a la velocidad de una bala. Diría Prieto para luego lanzarse a atacar Todoroki dirigiendo su puño directamente a su cara, pero justo cuando estaba a centímetros Todoroki lograría esquivar el golpe. Prieto pensó que se trataba de una casualidad por lo que lo volvió a intentar, pero nuevamente Todoroki lograría esquivarlo, pero en esta ocasión Todoroki lograría atrapar su brazo y aplicándole un lave lo derribaría al suelo para luego levantarlo con ambas manos y tirarlo al suelo golpeado su espalda con la rodilla. Maldito hijo de perra. Ni siquiera sé quién es mi madre, así que ni creas que ese insulto me va a afectar. Diría Todoroki para luego crear un pilar de hielo mandando a Prieto a volar hasta que este se estrellaría contra una montaña haciendo que este quedara inconsciente. Bueno, no fue tan difícil. Diría Todoroki creado una esposa de hielo, pero en eso se escucharía un estruendo en toda la zona y en el techo se abriría un portal similar a los de Izuku y de este empezarían a salir máquinas como las de esta imagen. ¿Qué mierda está pasando? Momentos antes con Izuku había aparecido en una zona donde se encontraba a Light peleando con algunos villanos junto a Hirou y Kaminari, por lo que este dejaría a Melissa en el suelo junto a Wanda. Wanda, escucha, iré a ayudar a mis amigos, necesito que cuides a Melissa, no te preocupes, volveré en unos minutos. Diría Izuku acariciando la cabeza de Wanda para luego ir corriendo hacia los villanos para tornarlos por sorpresa y solo le harían falta un par de movimientos para acabarlos.
Joven Midoriya, ¿en qué momento llegó? Preguntaría Olmig viendo Kuizuku, quien ni siquiera sudaba. Hace como 30 minutos, Momo de alguna forma logró llamarnos y nos avisó de lo que sucedía, así que atravesamos el techo para entrar. Ante estas palabras Olmig suspiraría, pero en eso vería que Melissa estaba inconsciente, por lo que rápidamente iría a verla. ¿Qué le sucedió? Peleo con un sujeto que se podía mover muy rápido, el desgraciado sabio cómo aprovechar su velocidad, descuide, ahora mismo Todoroki se está encargando de él. Se pondrá bien, cierto. Preguntaría Hiro algo preocupada a lo que Izuku dijo. Está bien, solo está cansada, si quieren puedo usar un truco que aprendí para hacerla recuperar energías, hazlo. Diría Olmig casi en una súplica, cosa que sorprendió a Izuku, pero este no le prestaría atención para luego hacer que la púrpura de su pecho brillara intensamente para luego tomar la mano de Melissa, haciendo que el cuerpo de Melissa sea rodeado por una energía color púrpura, y después de unos segundos Izuku desactivaría y soltaría la mano de Melissa para luego decir: -3, 2, 1. Tras esa cuenta regresiva Melissa se levantaría respirando con pesadez. Melissa, ¿te encuentras bien? Tío Mig. Esto, sí, me siento increíble, ahora mismo siento como si pudiera destruir una montaña de un puñetazo. Diría Melissa muy energética para luego levantarse y dirigirse hacia una enorme montaña que estaba cerca. No exageres, Melissa, tu Kirk no es de refuerzo, dudo mucho que puedas. Hiro no terminaría de hablar ya que Melissa le daría un puñetazo a la montaña, destruyéndola por completo, haciendo que todos los presentes quedaran boquiabiertos excepto Izuku. Midoriya Shonen, ¿qué le hizo a Melissa? Es un truco que aprendí hace tiempo, mi Kirk se puede considerar de refuerzo, poderes mentales, manipulación de la realidad, aumento de capacidades físicas, teletransportación, todas esas habilidades las obtengo de las luces que están en mi pecho, pero hace tiempo que mi Kirk también puede ser emisor, todo lo que hago lo logro gracias a una energía la cual es generada por cada ley, cada la genera una energía distinta, lo que hago es transferir un poco de esa energía a otra persona, eso fue lo que hice con Melissa, la luz morada me da un aumento de capacidades físicas, pero nunca uso más del 1% de esta ya que me da demasiada fuerza, lo que hice fue transferirle algo de esa energía a Melissa para que se recuperara rápido, pero como ella nunca ha usado ese tipo de poder no sabe contenerse, por ende sus músculos están al máximo, un solo toque puede causar mucho daño, lo bueno es que es temporal, dentro de unas horas ya debería estar como si nada hubiera pasado. Espera, dices que con tu poder puedes teletransportarte. Preguntaría Kaminari viendo el pecho de Izuku con algo de intriga, a lo que Izuku haría que la luz azul empezara a brillar. Es algo limitado, se podría decir que puedo usar la cantidad de energía que mi cuerpo pueda resistir, con esto puedo crear portales lo suficientemente grandes como para que un auto pueda pasar, además de que puedo ir a cualquier parte que ti desee en un rango de 1000 kilómetros. ¿Y crees que puedas transportar cosas desde otros mundos? Preguntaría Kaminari con cierto toque de malicia en su voz, a lo que Izuku algo confundido diría: pues nunca lo he intentado, pero supongo que sí. Ante estas palabras Kaminari sonreiría y diría: perfecto. Tras decir eso sin previo aviso, pondría la mano en el pecho de Izuku y liberaría una inmensa descarga eléctrica, la cual haría que Izuku gritara de dolor y de forma inconsciente activaría todas las gemas haciendo que sus ojos se tornaran completamente blancos y brillantes y que el suelo se empezara a quebrar, y después de unos segundos Kaminari quitaría su mano del pecho de Izuku y en la mano de Kaminari aparecería una esfera de luz color azul para luego decir: ven aquí, maestro, reclama tu mundo. Tras decir eso Kaminari lanzaría la esfera hacia el cielo, en donde se abriría un gigantesco portal, del cual empezarían a salir robots con forma humanoide. Kaminari, ¿qué demonios hiciste? Diría Melissa tomando a Kaminari del cuello de la camisa. Ya es tarde, este mundo pronto se acabará y mi maestro construirá sus cimientos aquí, no importa a cuántos de los míos maten, siempre vendrán más, corta una cabeza, y dos más la reemplazarán. Diría Kaminari al tiempo que su piel empezaba a convertirse en barro, mostrando que no se trataba de Kaminari sino de un alumno de la clase B, Monoma. Diría Hiro viendo con asombro que su amigo había sido reemplazado. ¿De qué maestro hablas? Diría Olmig viendo que el cuerpo de Monoma empezaba a derretirse. Ultron. Con esas últimas palabras el cuero de Monoma se derretiría por completo, todos estarían impresionados por esto, pero en eso Izuku comenzaría a vomitar sangre. Midoriya Shonen, ¿qué le sucede? Cuando uso más energía de la que puedo soportar y cuerpo empieza a deteriorarse, es como cuando sobrecargas una batería, esta empieza a deteriorarse hasta que no aguanta más.
diría Izuku viendo que de sus ojos y nariz salía sangre. Tenemos que llevarte al hospital, diría All Might viendo que Izuku estaba en muy malas condiciones, pero en eso Wanda, quien estaba llorando por ver a Izuku, así comenzó a usar sus poderes en él de forma inconsciente y en cuestión de unos segundos Izuku estaba como nuevo. Wanda, ¿cómo hiciste eso? Preguntaría Izuku viendo que Wanda respiraba con algo de dificultad, a lo que Izuku la levantaría y empezaría a cargarla como cualquiera cargaría a una niña. ¿Qué se supone que debemos hacer con eso? Diría Hiro viendo que del portal salían muchos robots los cuales comenzaban a destruir todo y ya empezaban a rodear a los chicos. Somos héroes, ¿no? Debemos contener la amenaza aquí, y cerrar ese portal. Diría All Might poniéndose en pose de batalla. Izuku, ese portal fue abierto con tu poder, ¿crees que puedas cerrarlo? Podría, pero necesito acercarme, la semana pasada descubrí un truco que me permitirá acercarme. En ese caso, te daremos la oportunidad. Diría All Might para luego con toda su fuerza lanzar un puñetazo hacia el portal, haciendo que el avance de las máquinas se vea frenado. Es tu oportunidad, Shonen, ve y ciérralo. Diría All Might a lo que Izuku, concentrando la energía del espacio alrededor del, comenzaría a volar hacia el portal, viéndose obligado a destruir a varias máquinas que trataban de frenarlo, y en cuanto llegó Izuku usaría todo el poder que podía usar para absorber el portal, y después de 5 minutos el portal se habría cerrado, pero el número de robots que había entrado rondaba los miles. Izuku, ¿qué mierda está pasando? Diría Todoroki, quien había subido usando un pilar de hielo. Sé que vas a pensar que estoy fumando hierbas raras otra vez, pero la verdad es que caminar y resultó ser en realidad un impostor de la clase B que se robó su identidad y ahora se convirtió en barro, pero tengo el presentimiento de que no era él en realidad, pero él se robó mi poder y abrió este portal para traer todos estos robots. Diría Izuku resumiendo todo lo que había pasado, a lo que Todoroki diría. ¿Sabes? Creo que el que está cuando cosas raras es el escritor. ¿Qué parte de no rompan la puta cuarta pared no han entendido? Es mi historia y si quiero meter a un dinosaurio stripper travesti como villano principal entonces lo haré. Javier, ¿cuántas veces debo decirte que dejes de comprarle polvos raros al sujeto de la esquina? ¿Sabes qué, Kirito? Mejor cállate y déjame terminar de narrar. Ok. Retomando la historia, Izuku y Todoroki veían que había varias explosiones por toda la USJ, por lo que ambos bajarían encontrándose con todo el demás alumno quienes se habían encontrado en el lugar. ¿Qué está sucediendo? Preguntaría Momo algo alterada. La versión resumida es que Kaminari fue suplantado, los detalles no hace falta mencionarlos. Diría Todoroki viendo cómo todos los robots se acercaban lentamente a ellos. Ok, este es el plan, Melissa, Momo, Tsuyu, ustedes vayan a la entrada, hagan lo que hagan, no dejen que estas cosas salgan. Shoto, crea una plataforma de hielo que llegue hasta el agujero del techo. Sato, Ojiro, Bakugo, los quiero a ustedes en esa plataforma, si algún robot intenta salir o lo hacen volver o lo hacen cenizas. Zero, Agakure, Aoyama, Hirou, ustedes recorran todo el lugar, hagan lo posible por desviar la atención de estas máquinas. Tokoyami, Kirishima, Todoroki, All Might, ustedes y yo iremos al centro de la USJ, nuestro objetivo usar todos nuestros poderes para destruir a esas máquinas, lo demás, apoyen a Zero, Kagakure, Aoyama y a Hirou. Diría Izuku con un tono de voz autoritario, a lo que All Might gritaría. Ya oyeron a mi gorilla Shonen, vayan y sean héroes. Ante estas palabras todo el mundo iría a hacer o pedido. Todoroki antes de irse crearía una plataforma para que los mencionados pudieran defender el agujero del techo, mientras que todos los demás irían a sus posiciones, preparándose para la batalla. Y en cuanto Izuku y su equipo estuvieron en el centro de la USJ, vieron como cientos de robots se preparaban para la batalla, a lo que Izuku con una sonrisa diría. Seamos héroes.